Amor en el Ritz de Bárbara Cartland, capítulo 6. Mucho tiempo después el marqués dijo: «Debo cambiarme, cariño, y llevarte a cenar. Creo que ambos merecemos una buena comida». Vilma dio un pequeño escalofrío. No pudo evitar pensar que esta podría ser la última vez que estarían juntos. El marqués la besó apasionadamente de nuevo. Finalmente, él se levantó del sofá y ella no protestó. Ella solo pensó en lo guapo que era y cuánto lo amaba. Caminó hacia la puerta. Luego dijo: «Volveré por ti alrededor de las 9 en punto, y mientras tanto estaré contando los minutos, mi preciosa, hasta que pueda besarte de nuevo». Vio sus ojos brillar como si hubieran atrapado la luz del sol. Con un esfuerzo salió del salón, cerrando la puerta detrás de él. Vilma se tapó la cara con las manos. ¿Era posible? ¿Podría ser realmente cierto que el marqués la amaba tanto como ella lo amaba a él? Todo parecía suceder tan rápidamente. Apenas podía creer que no lo estaba soñando todo y que pronto se despertaría para no encontrarse en París, sino en Londres. Luego subió las escaleras para ver a su padre, pero aún no quería contarle lo que había sucedido. No era por miedo a su reacción. Él siempre había admirado el establo de carreras de Lingworth, y además, ¿qué padre estaría descontento de que su hija amara a un hombre tan prestigioso y fuera amada por él? Pero por el momento no podía confiar. La revelación de este amor la había abrumado. Era demasiado precioso. Quería guardar su secreto como una joya viva que latía en su interior. Herbert estaba de pie ante la puerta del conde. «Llega tarde, señorita Vilma», dijo. «Su gracia, lo siento, el coronel la estuvo esperando, pero simplemente se durmió». «Mejor no despertarlo, creo». «Por supuesto, déjelo descansar. Qué alegría saber que ya no tiene dolor». El francés lo dijo. Después del tratamiento cae en un sueño profundo como una vela que se apaga. Su reflejo hizo sonreír a Vilma. Fue a su habitación y abrió el armario para elegir un vestido. ¿Cuál sería lo suficientemente hermoso para esa noche? ¿Cuál sería el más maravilloso de su vida? Su alegría duró poco. El duelo que iba a oponer al marqués al conde volvió a ella, y el miedo la invadió al instante. Se arrodilló a los pies de su cama y comenzó a orar fervientemente para la salvación de Vernon. Ella sabía muy poco sobre duelos, excepto que en Inglaterra la reina Victoria los había prohibido. Sin embargo, se sabía que continuaban teniendo lugar subrepticiamente tanto en la ciudad como en el campo remoto. A veces uno de los duelistas resultaba gravemente herido. «Por favor, oh por favor, Dios», rezó Vilma, «que sea el conde y no el marqués quien resulte herido». Ella oró hasta que llamaron a su puerta y supo que era Mary, que la venía a ayudar para vestirse. «¿El chef quiere saber, mademoiselle, si va a cenar?», preguntó Mary. «No, voy a salir», respondió Vilma. «Pero si mi padre va a cenar a las 8, me sentaré con él». «Creo que la comida se servirá a las 8:30», dijo Mary. «Allí estaré», decidió Vilma. Fue toda una historia tomar un baño. Una ayuda de cámara subió baldes de agua caliente de la cocina. Instalaron la bañera frente a la chimenea a pesar de que era el mes de junio. Después de relajarse un buen rato en el agua perfumada, Vilma se vistió cuidadosamente. Casi todos sus vestidos de noche comprados para la temporada se habían quedado en Londres, pero ella se había llevado su favorito para este viaje a París, un vestido de fiesta muy bonito. Mientras Marie la peinaba, Vilma pensó que sería maravilloso bailar con el marqués. Más que nada deseaba estar de nuevo en sus brazos. «Lo amo», le dijo a su imagen en el espejo. Cuando entró en la habitación de su padre, él estaba despierto y se sentía mucho mejor, aunque estaba muy cansado. «Por fin ya no me duele la espalda. Eso es lo principal», concluyó. «Oh, papá, estoy tan feliz. Pronto volverás a montar a caballo». «Sí, y domaré a ese maldito animal o moriré en el intento». «Estoy segura de que Monsieur Blanc te prohibirá cometer imprudencias», empezó a decir Vilma, preocupada por ese entusiasmo prematuro. Pero era inútil tratar de razonar con su padre. Él no la estaba escuchando. Sabía que él haría lo que quisiera. Encantado de sentir que le volvían las fuerzas y de poder medirse pronto con el caballo descarriado, no se dio cuenta de que ella iba vestida de noche, ni le preguntó a dónde iba. Se durmió antes de terminar su comida. Ella lo besó con ternura y salió de la habitación. Le hubiera gustado confiarle sus preocupaciones, pero, temiendo que le prohibiera asistir al duelo,
Había creído preferible guardar silencio sobre el terrible calvario que le esperaba. En Londres tal situación habría sido irreprensible e impensable. El horror de quienes la rodeaban si la veía preparándose para unirse a dos hombres que luchaban para ganar sus favores. Por suerte, en París, el más completo anonimato la preservó de las calumnias. Además, los duelistas solo la conocían por su nombre falso. Y me toman por una electricista, añadió con una sonrisa. No dudó ni un momento de la grata sorpresa que la revelación de su verdadera identidad provocaría en el marqués. Vernon me ama por mí. Estoy feliz de tener pruebas de eso. Le pareció una increíble casualidad que no fuera deseada por su título. Era demasiado astuta para no haber notado en su primer baile que las viudas la señalaron a sus hijos como una pareja interesante. Jóvenes imberbes la habían invitado a bailar porque era Lady Vilma Cutesdale, heredera de una fortuna considerable. Después del duelo le diré mi nombre, decidió. El tiempo pasó lentamente hasta que el marqués regresó. El reloj dio las 9 cuando escuchó el sonido de ruedas deteniéndose frente a la casa. Se envolvió en su estola de terciopelo. Se sentó en una silla y después bajó para reunirse con Vernon en el vestíbulo. Sabía que estarías lista, dijo sonriendo. Caminaron de la mano hasta el carruaje. Los caballos salieron corriendo. Él la tomó en sus brazos. Ha pasado un siglo desde nuestro último beso, dijo. La besó apasionadamente. Nada existía para ellos excepto su amor. El Grand Beaufort, que según el marqués data de antes de la Revolución, le pareció magnífico a Vilma. El artesonado estaba pintado con motivos florales en delicados tonos. Pudieron disfrutar de los suaves sofás de color rojo oscuro. Los grandes ventanales daban al patio interior del Palacio Real. Algunas personas estaban cenando. El marqués eligió el menú y el champán, y en cuanto el maître se retiró, tomó la mano de la joven. Por fin estamos solos, Vilma. Quiero hablarte de algunas cosas, pero primero déjame decirte que estás más hermosa que nunca. Bajo su mirada de ternura, Vilma sintió un ligero escalofrío recorrerla. En la mano del marqués sus dedos temblaban. ¿Cómo puedes ser tan hermosa? Eres como quien siempre soñé. No puedo creer esta maravillosa realidad. Yo tampoco, admitió. Tengo miedo de despertar sin haber visto nunca París y darme cuenta de que solo eras un sueño. Soy muy real, aseguró el marqués. Puedo demostrártelo. La comida que le sirvieron estaba deliciosa. Sin embargo, cautivada por el amor que leyó en los ojos del marqués, Vilma le prestó poca atención. Las palabras que intercambiaron le parecieron las más preciosas y quería recordarlas siempre. Terminada la cena, el marqués tomó su café con una copa de coñac. Necesito hablar contigo en serio, cariño. Ella lo escuchó atentamente. Hice mi testamento por si algo malo sucedía. Tomé como testigos a mi ayuda de cámara y a César Ritz. Te dejo lo suficiente para vivir. No hables así, gritó. Te lo ruego, Vernon. ¿Cómo puedes creer que por un momento podría hacer algo así? Pensar en eso, en este momento en que estás a punto o en peligro de morir. No podemos descartar esa posibilidad, Vilma. Cualquier cosa puede pasar, y no soporto la idea de que tengas que trabajar para ganarte la vida, o que te veas obligada a aceptar dinero de un hombre como de Forêt. Añadió en voz tensa, te amo como nunca, nunca amé, pero no puedo casarme contigo. Vilma se quedó sin palabras. Nunca hubiera imaginado que él le diría algo así. Ante la falta de reacción de la chica, él continuó. Dios sabe que te quiero por esposa. Dios sabe que quiero quererte durante toda mi vida, pero es imposible. Incapaz de articular una palabra, ella lo miró fijamente, tratando de comprender el significado de las palabras del marqués. Vine a París a vivir mis últimos días de libertad, continuó. Mi madre ha decidido que me case con la princesa Helgi de Wittenberg. Hizo una pausa por un momento antes de continuar, ferozmente. No la conozco. La vi una vez cuando era una niña. No tengo ningún deseo de casarme con ella. Antes de conocerte no tenía ningún deseo de casarme con nadie. Pero mi madre la invitó a Inglaterra. Me encuentro en una situación muy delicada. Me pusieron contra la pared. Me es imposible no pedir la mano de Helgi, concluyó en un tono de profunda desesperación. Vilma se quedó en silencio.
Ella lo miró con asombro. Estas palabras que él acababa de decir, ¿realmente las escuchó? El silencio continuó. ¿Nunca te volveré a ver después de esta noche?, preguntó finalmente con una voz apenas audible que parecía venir de muy lejos. No, claro que no, no dije eso, respondió rápidamente. Te quiero. Y quiero que seas parte de mi vida, no puedo vivir sin ti. Con repentina exasperación continuó. Te deseo con todas mis fuerzas, pero no podemos estar juntos todo el tiempo. La tomó de la mano y añadió con más calma. No te preocupes. Me encargaré de tenerte muy cerca de mí en Londres y en el campo. Él le estaba sonriendo. Y podemos escapar a París o a cualquier otra parte, según sea nuestro deseo. Confía en mí, ámame como yo te amo. Eso es todo lo que te pido. Poco a poco, Vilma vislumbró el futuro que él le ofrecía. Tuvo la impresión de que el suelo se abría bajo sus pies y que un abismo negro la esperaba. Tuvo un dolor insoportable aplastando su pecho. Estaba petrificada, congelada de miedo bajo esa tortura. Seremos muy felices, sé que seremos muy felices, dijo con violencia el marqués. Quiero, mi amor, que nunca te arrepientas de confiar en mí y dejarme defenderte contra un hombre como Deforest. Entonces se dio cuenta de que el marqués le estaba haciendo la misma oferta que su rival. No puedes casarte conmigo porque no soy lo suficientemente buena. ¿Es eso?, preguntó con voz temblorosa. Falso, protestó el marqués. Eres demasiado buena, demasiado hermosa y demasiado pura para cualquier hombre. Pero en mi posición como jefe de familia es obligatorio que Sangre Azul vaya con Sangre Azul. No puedo degradar el apellido que se ha mantenido y respetado a lo largo de los siglos. Vilma apretó los labios con fuerza. Pensó que si se portaba bien se levantaría del sofá de donde estaba sentada y lo dejaría. Si él tenía su orgullo, ella tenía el suyo. Pero ella sabía que no podía hacer tal cosa en este momento en particular. No cuando estaba a punto de pelear un duelo con el conde en su nombre. Si ella hiciera algo que lo molestara, él podría apuntar mal, y si en consecuencia él muriera, sería su culpa. No debo responder, debo guardar silencio, se dijo a sí misma con firmeza. Hablaremos de todo esto mañana, le dijo el marqués. El tiempo pasa ahora, y tengo que recoger a un amigo que ha aceptado actuar como uno de mis segundos. Como si Vilma hubiera hecho la pregunta, agregó. No lo conocerás y él no te conocerá a ti. Acaba de llegar de Roma, donde ha estado trabajando en nuestra embajada durante más de 2 años. No hablará de lo que sucedió, logró decir Vilma. El marqués negó con la cabeza. Peter, es la discreción en sí misma. Gracias a su formación diplomática y también porque siempre hemos sido amigos cercanos. Mientras el marqués hablaba, le hizo la señal al camarero para que trajera la cuenta. Estaba lista para él, y habiendo pagado se puso de pie. Tiró de la envoltura de terciopelo alrededor de los hombros de Vilma y caminaron desde el restaurante la corta distancia hasta donde el carruaje los estaba esperando. Mientras se alejaban, Vilma sintió que los brazos del marqués la rodeaban. Por primera vez, ella quería resistirse a él. Ni siquiera quería que la besara. Él había traicionado el amor que ella le había dado. Luego se dijo a sí misma que si la situación se invertía y él no fuera más importante que un simple empleado, no habría hecho ninguna diferencia para ella. Ella lo amaría exactamente igual que ahora. Entonces su sentido común le dijo que no podía haber sido exactamente lo mismo. Su familia habría luchado con todas las armas a su alcance para evitar que se casara con un hombre que consideraban socialmente inferior a ella. Aunque el marqués no lo había dicho, sabía que su familia haría lo mismo. Habían elegido a una princesa real para ser su novia. Era probable que aceptaran, por muy ardientes que se le suplicara, a la hija de un electricista que trabajaba para César Ritz. El marqués la acercó. No debes asustarte, querida, insistió, ni debes preocuparte por mí. Te prometo que puedo cuidar de mí mismo, y cuando este disgusto haya quedado atrás, lo olvidaremos y estaremos tan extáticamente felices como lo fuimos esta tarde. Vilma estaba tan preocupada por el duelo que, por un tiempo, olvidó sus propios sentimientos. ¿Tendrás cuidado? Mucho cuidado, le suplicó. ¿Y no correrás ningún riesgo?
Siempre hay algún riesgo cuando uno está peleando en un duelo, respondió el marqués. Al mismo tiempo, me halaga a mí mismo que soy un buen tirador, y estoy seguro uno mejor que Defogué, quien ha llevado una vida extremadamente disipada. Vilma esperaba que eso fuera cierto. Al mismo tiempo sabía que el conde lucharía como un tigre feroz al que el marqués le había dicho una vez que se parecía. «Él te odia», gritó en voz alta, «y estoy muy segura de que tiene la intención de lastimarte». «No debes preocuparte», dijo el marqués. «Lo que sucede ahora está en el regazo de los dioses, y por supuesto tendré tus oraciones, querida, para apoyarme y protegerme de todo el mal». «Estaré orando, sabes que estaré orando», dijo Vilma. «Al mismo tiempo el conde es malvado. Puedo sentirlo vibrando». Ella le había dicho antes, pero el marqués la acercó y la besó. La liberó solo cuando los caballos se detuvieron afuera del Hotel Ritz. «Peter me está esperando aquí», explicó. «Su nombre es Hampton, y su padre es el líder de la Cámara de los Lores». Cuando terminó de hablar, la puerta se abrió. Antes de que el marqués pudiera salir, un joven alto y muy guapo entró. «Te estaba esperando, Vernon», dijo, «porque el tiempo está pasando». «Bueno, ya estamos aquí», respondió, «y déjame presentarte a Vilma Crawshaw». Peter Hampton se sentó en el asiento frente a ellos y extendió la mano. Cuando Vilma la tomó, supo que él era sincero y, como el marqués, alguien en quien se podía confiar fácilmente. «Le he dicho a Peter», decía el marqués, «que, contrariamente a todas las reglas, ha sido invitada al duelo. De hecho, mi oponente ha insistido en tu presencia». «Es mejor que sentarse en casa preguntándose qué está sucediendo», murmuró Vilma. «Estoy de acuerdo con usted», dijo Peter Hampton, «y tengo la intención de mantener un ojo agudo en Defogué. Ha habido algunas historias desagradables sobre él recientemente. La última vez que peleó un duelo, su oponente estuvo entre la vida y la muerte durante varios meses». Vilma dio un grito de horror y el marqués dijo rápidamente: «No debes asustar a Vilma. Ella ya está muy preocupada por todo el asunto». «No me sorprende», dijo Peter Hampton, «y haré todo lo posible por cuidarte». Habló con un toque de risa en su voz, como si el marqués fuera demasiado grande y fuerte para necesitar a alguien que lo mimara. Dentro del carruaje, Vilma deslizó su mano en la del marqués. Sus dedos se cerraron sobre los de ella. Los caballos no tardaron mucho en llegar a la casa del conde Defogué, que estaba justo al lado de los Campos Elíseos. Era una mansión de buen aspecto, rodeada de árboles altos. Cuando entraron por las puertas de hierro, Vilma pudo ver que había un gran jardín. No se dio cuenta hasta que se bajó de que, cuando Peter Hampton se había unido a ellos en el Ritz, otro hombre se había subido al palco junto al cochero. Ella pensó que parecía un ballet y no se sorprendió cuando el marqués dijo: «Este es Barker, que ha estado conmigo desde que era un niño, y desaprueba muy fuertemente los duelos». «Eso es cierto, señor», estuvo Barker de acuerdo. «Como he dicho anteriormente, es un gran error que su señoría tome parte en uno». Habló, pensó Vilma, como una niñera desaprobatoria. El marqués se rió y respondió: «Barker siempre anticipa lo peor. Si se saliera con la suya, me envolvería en algodón y me pondría en una vitrina». «El lugar adecuado para ti», bromeó Peter Hampton. «Y ahora, ¿dónde está nuestro anfitrión?» Un sirviente que hablaba en francés muy rápido les pidió que lo siguieran. No los llevó a la casa, sino alrededor, a un costado de ella. En la parte posterior había más árboles y una serie de arbustos en flor. Rodeado de ellos, Vilma vio lo que supuso que era un campo de bolos. Era sin duda, pensó, un excelente lugar para un duelo, y los arbustos y árboles evitaban que fueran pasados por alto, incluso por cualquiera, en la casa. En el otro extremo del campo de bolos, vio al conde parado allí con 3 hombres. Vilma supo, mientras seguía al marqués hacia él, que sus ojos estaban puestos en ella. Su odio hacia él aumentó cada vez más dentro de ella. Ella deseaba poder lastimarlo de alguna manera y hacerlo sentir incómodo por lo que le diría. Sin embargo, antes de que lo alcanzara, ella y Peter se detuvieron. El marqués avanzó solo y se quedaron mirándolo con Barker un poco detrás de ellos. Fue entonces cuando se encendieron las luces eléctricas. Y Vilma vio que todo el campo estaba hábilmente iluminado. No había luces ardientes que pudieran deslumbrar a nadie. Estaban dispuestos de modo que el área era tan clara como la luz del día y rodeada de sombras.
Vilma entonces vio a Peter Hampton mirando a su alrededor con interés. Cuando hubo estrechado la mano de un anciano que Vilma había adivinado que era el árbitro, el marqués regresó a ellos. «Están ansiosos por terminar esto lo más rápido posible», dijo, «y eso me conviene». El conde no hizo ningún movimiento para acercarse a Vilma o a Peter Hampton. El árbitro les estrechó la mano y luego caminó hacia el centro. Había 2 pistolas de duelo en el suelo, y luego invitó al marqués a elegir cuál prefería. No se apresuró por esto, sino que examinó las 2 pistolas cuidadosamente. Finalmente le dio una a Peter para que la sostuviera mientras él se quitaba el abrigo. Mientras lo hacía, el árbitro cortésmente invitó a Vilma a sentarse en una silla que estaba detrás de donde estaba parado. «Es muy inusual, mademoiselle», le dijo en voz baja, «que una dama esté presente en tales procedimientos». «Lo sé», respondió Vilma, «pero no pude negarme, y si soy honesta, no quise hacerlo». El árbitro, que era un hombre guapo, le sonrió. «Es una lástima que no podamos encontrarnos en circunstancias más agradables», comentó galantemente. Vilma estaba mirando al marqués y a Peter, que hablaban juntos y en voz baja. Fue entonces cuando se dio cuenta, cuando miró al otro extremo del bowl, que acababan de irse, que el conde llevaba una camisa negra. Vagamente en el fondo de su mente parecía haber escuchado a alguien decir que los duelistas que carecían de confianza en sí mismos tomaban la precaución de usar ropa discreta. Era obvio que el marqués no tenía intención de vestirse de manera diferente a como lo había hecho para la cena. Su camisa parecía deslumbrantemente blanca contra la oscuridad de los arbustos. Vilma sintió un pequeño latido de ansiedad mientras lo miraba. «¿Está listo, monsieur?», preguntó el árbitro al marqués. «Estoy listo», respondió el marqués en voz baja. Caminó detrás del árbitro mientras hablaba, y tomando la mano de Vilma de su regazo se la llevó a los labios. «Te amo», murmuró en voz baja. Trató de no temblar y le fue imposible decir ni una sola palabra. Por un momento se miraron a los ojos. Entonces el marqués se alejó para pararse frente al árbitro. A continuación, el conde se unió a él. Al mismo tiempo, sus 2 segundos, que ambos eran jóvenes, cruzaron el lado opuesto del bowling green. Los duelistas se pararon frente al árbitro mientras éste les decía en voz baja: «Permanecerán espalda con espalda hasta que dé la orden de proceder. Luego caminarán paso a paso en direcciones opuestas hasta que, a la cuenta de 10, podrán girar y dispararse el uno al otro». Hizo una pausa antes de agregar: «No apuntarán más alto que el hombro de su oponente». Los 2 hombres tomaron sus posiciones consecutivamente. El marqués era una cabeza más alto que el conde y todo su cuerpo parecía liso y atlético y en forma. El árbitro dio la palabra y comenzaron a moverse. Fue entonces cuando Vilma, como si no pudiera permanecer sentada, se puso de pie. 1, 2, 3, 4. Comenzó el árbitro mientras observaba al marqués. Entonces se le ocurrió, casi como si una voz le dijera que lo hiciera, que debía mirar al conde en su lugar. Parecía extremadamente amenazante con su camisa negra y un pañuelo de seda negro alrededor de su cuello. 5, 6, 7, entonaba el árbitro. El conde y el marqués habían llegado a extremos casi opuestos. 8, 9, el árbitro dijo. Mientras decía la palabra, Vilma vio girar al conde. Incluso mientras lo hacía, ella gritó. Su grito resonó en el silencio, para que instintivamente el marqués se diera la vuelta. En la fracción de segundo que lo hizo, vio que el conde ya estaba de frente a él y disparó. La pistola del conde explotó en lo que parecía ser exactamente el mismo momento. El marqués se había movido ligeramente hacia un lado al girar entre el grito de Vilma. La bala del conde obviamente tenía la intención de golpearlo en la espalda. En cambio, rozó la parte superior de su brazo, rasgando la seda blanca de su camisa. Fue entonces cuando Vilma comenzó a correr hacia el marqués. Ella lo alcanzó mientras él apretaba su mano izquierda sobre la herida. La sangre ya manchaba la blancura de su camisa. «Eso fue vergonzoso», comenzó el árbitro a decir en voz alta. «Ese hombre es un maldito tramposo», Peter Hampton exclamó furiosamente cuando llegó al marqués. «Dio vuelta y tiró a la cuenta de 9. «Lo sé», respondió el marqués, «pero la voz de Vilma me salvó». Barker, el valet, no estaba hablando con nadie.
Rápidamente sacó un vendaje de su bolsillo con un hisopo de algodón y ya estaba atendiendo a su maestro. «Será mejor que se siente, mi señor», sugirió. «Estoy bien», respondió el marqués. «Es solo un rasguño, gracias a Dios». Mientras hablaba, miró hacia el otro extremo del jardín. Sin que él dijera nada, tanto Vilma como Peter Hampton siguieron la dirección de sus ojos. Vieron entonces que el conde yacía en el suelo. Sus 2 segundos se inclinaban sobre él, y Peter Hampton dijo: «Debes haberlo golpeado, Vernon». «Eso espero», respondió el marqués. «El hombre es un tramposo», lo cual he escuchado antes, pero nunca creí que pudiera ser tan descarado al respecto. «Es posible que le hayas dado en el pecho», sugirió Peter Hampton. «Iré y lo averiguaré». Mientras se alejaba apresuradamente, Vilma vio que el marqués se balanceaba un poco. Había un asiento de madera medio oculto entre los arbustos, y sin duda era utilizado por aquellos que jugaban a los bolos. «Ven y siéntate», dijo. «Incluso una pequeña herida puede ser un terrible shock». «Eso es muy correcto, señorita», dijo Barker. «Y su señoría va a perder bastante sangre». Ya se estaba filtrando a través del algodón y del vendaje. Como si se sintiera un poco débil, el marqués permitió que Vilma lo atrajera hacia el asiento. Se sentó mientras el valet producía otro vendaje para cubrir el que ya estaba manchado de sangre. Vilma no habló, solo sostuvo la mano del marqués con fuerza. Estaba mirando hacia el final del bowling green, donde Peter estaba parado. Pasaron algunos minutos antes de que regresara, recogiendo el abrigo del marqués en su camino de regreso hacia ellos. El marqués lo miró inquisitivamente. «Le diste en el hombro», explicó Peter, «y está en mal estado. Lo van a llevar a la casa y van a enviar a buscar a un médico». El marqués no respondió. Él simplemente asintió. «Si me preguntas», continuó Peter, «deliberadamente no hizo arreglos para que un médico estuviera aquí, para que, si te hubiera disparado por la espalda como pretendía hacer, te hubiera dejado morir». «Creo que debería irme a casa ahora y será mejor que me busques un médico», dijo el marqués, «en caso de que necesite algunos puntos de sutura en esta herida». Vilma sabía que estaba hablando con valentía, pero al mismo tiempo se veía muy pálido. Obviamente estaba sufriendo de shock, que apenas comenzaba a surtir efecto. No pidió ninguna ayuda. Ella sabía, sin embargo, mientras caminaban de regreso al carruaje, que era solo con un esfuerzo que el marqués se mantenía firme. Lo subieron al carruaje y Peter habló con el cochero. «He dado instrucciones al conductor para que se detenga en la embajada británica», explicó. «Sé que el médico que cuida al embajador vendrá a verte de inmediato». «Espero que mantenga la boca cerrada sobre todo esto», dijo el marqués. «No quiero que la señorita Crawshaw esté involucrada». «No, por supuesto que no». Peter estuvo de acuerdo. «Y te prometo de que puedes confiar en el médico». No tardaron mucho en llegar al Hotel Ritz. En ese momento el marqués estaba claramente más pálido y más inestable en sus pies. Barker insistió en que debía tomar su brazo, ocultando sus manchas de sangre, poniéndose su abrigo sobre los hombros. Luego se movieron tan rápido como pudieron hacia las escaleras. «Quédate con el carruaje, Peter», le dijo el marqués antes de entrar por la puerta, «y llévate a la señorita Crawshaw a casa, por favor». Vilma no dijo nada. Le preocupaba que quisiera dejarla primero y luego no sabría el resultado de la visita al médico. Cuando llegaron a la suite del marqués, Vilma esperó en la sala de estar mientras su ayuda de cámara lo desvestía y lo metía en la cama. No podía quedarse quieta, pero caminaba de un lado a otro de la habitación. Ella estaba orando desesperadamente a Dios para que él no sufriera demasiado por su herida. Ella era plenamente consciente de que tal herida podría volverse séptica y hacer que la víctima corriera con una temperatura muy alta. Antes de que el valet pudiera venir y decir que el marqués estaba en la cama, apareció Peter Hampton. Había traído al médico con él. Era un anciano que parecía, pensó Vilma, muy competente. Peter Hampton los presentó antes de que el médico entrara en la habitación del marqués. A Vilma le pareció como si hubieran pasado varias horas antes de que Peter saliera y le dijera: «Él está bien. La herida no es tan grave como temíamos, pero Vernon ha perdido mucha sangre y se sentirá débil por 1 o 2 días». Vilma dio un suspiro de alivio. «Estoy segura de que lo que necesita es tranquilidad y descanso», dijo. «Así que tal vez será lo suficientemente amable como para llevarme ahora a casa». «Es justo lo que iba a sugerir», respondió Peter. «Entonces, ¿te gustaría primero decirle buenas noches a Vernon?»
Era lo que Vilma quería hacer más que cualquier otra cosa. Sin embargo, se dio cuenta de que el médico que había venido desde la embajada británica podría sorprenderse de que entrara en la habitación de un hombre. Si tienes la intención de volver después, dijo, por favor, puedes darle mis mejores deseos para una pronta recuperación. Peter Hampton le sonrió. Por supuesto que lo haré, dijo, y estoy seguro de que dentro de 48 horas Vernon volverá a ser su antiguo yo. Abrió la puerta de la suite. Vilma miró hacia la puerta cerrada de la habitación. Adiós, mi amor, susurró en su corazón. Y los ángeles vendrán pronto y te sanarán. Cuando Vilma llegó a casa, se fue directamente a su habitación, donde Mary la estaba esperando. Ella no le hizo ninguna pregunta, y Vilma no habló hasta que la mujer le dijo buenas noches. Buenas noches, Mary, respondió Vilma. Cuando la puerta se cerró detrás de Mary, se recostó contra sus almohadas. Ella estaba tratando de entender lo que había sucedido en un día tan agitado. Sin embargo, sabía en su corazón que, en lo que a ella respecta, era el fin del mundo. La conmoción del marqués diciendo que no podía casarse con ella porque, aparte del hecho de que estaba comprometido con la princesa Helgi, su sangre en cualquier caso no era lo suficientemente buena, la barrió como un maremoto. ¿Cómo era posible que no se diera cuenta de que, engendrada como era, no podía ser la hija ni siquiera de un artesano superior? Pensó en cómo había salvado de ser asesinado por el conde. Al menos, pensó, había desempeñado su papel de manera convincente en lo que había comenzado como un juego. Pero el juego para ella se había convertido en una fabulosa historia de hadas, y ahora eso también había llegado a un final sin gloria. Poco a poco, las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos y a correr por sus mejillas. Poco a poco, el bulto que había sentido tan pesado en su corazón y la hacía sentir insensible a todo lo que estaba sucediendo desapareció. Fue entonces cuando supo que lo había perdido. El amor que había llegado a ella con una luz del cielo era solo parte de un sueño lejano. Lo amo, sollozó. Su vida nunca volvería a ser la misma. Había sido un cuento estar con el marqués todos los días y hablar con él a solas en el almuerzo y la cena, y conducir con él por el Bois de Boulogne y ver París con él por la noche. Pero para él había sido un episodio cotidiano, ordinario. Para ella había sido como estar en el paraíso con los ángeles cantando. Era exactamente lo que ella había esperado que fuera el amor. Pero el amor que sentía por el marqués no era el mismo que el amor que él tenía por ella. Pensando en todas sus conversaciones, se dio cuenta de que él la había puesto en la misma categoría que a la bella Otero, la mujer cuyo nombre su padre le había prohibido mencionar. El conde había pensado en ella de la misma manera. Todo el horror del duelo entre los dos hombres que lucharon por la posesión de ella la golpeó por primera vez. ¿Cómo podría haber permitido que sucediera?, se preguntó. ¿Cómo pude haber ido a verlo? En su inocencia y pureza, cuando habían dicho que estaban luchando por ella, ella no había entendido lo que pretendían. El marqués, sin embargo, ahora se lo había dejado muy en claro. Él la quería como su amante mientras estaba casado con otra mujer. Mientras lloraba y seguía llorando, Vilma sintió como si se hubiera hundido en un pantano de desesperación. Ya no estaba limpia y decente, sino sucia y degradada por todo este asunto. Y todo es culpa mía, sollozó. Debería haberle dicho al marqués desde el primer momento en que me salvó que yo no era una electricista. Recordó a su vieja niñera diciendo que una mentira siempre lleva a otra mentira. Ella le había hecho creer que estaba ayudando a su padre a instalar la instalación eléctrica en la casa del vizconde. Lloró y lloró hasta que estuvo totalmente agotada. Solo cuando el sol salía por el horizonte se quedó dormida. No tenía idea de que Marie se había asomado a su habitación varias veces y se había ido sin despertarla. Fin del capítulo 6 de la novela Amor en el Ritz de Bárbara Cartland. Se está poniendo cada vez más interesante. Espero que la estén disfrutando. Por favor, déjenme un like y los veo en el capítulo 7. Bye.